Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión de Laboratorio Marino Virtual y Mares Mexicanos. Les recordamos que estamos en vivo en Facebook y YouTube de ambas páginas de Laboratorio Marino Virtual y de Mares Mexicanos. Queremos recordarles que para que siempre estén al tanto de todas nuestras conferencias y actividades, se inscriban a los canales de YouTube para recibir siempre las notificaciones a tiempo. En esta segunda temporada vamos a tener 24 conferencias a lo largo de todo el año, aproximadamente 2 cada mes y únicamente los días viernes a las 6 p.m. Queremos recordarles que tenemos un cartel con toda la información de nuestras conferencias en nuestras redes sociales para que lo consulten cuando lo necesiten. También queremos recordarles que esta segunda temporada habrá 2 constancias de asistencia, una finalizando el mes de junio y otra finalizando diciembre. Solo se darán constancia a aquellos que asistan al menos a 9 de las 12 conferencias de cada uno de estos 2 periodos. Para obtener sus constancias tendrán que rellenar el formulario de asistencia que pondremos al final del chat en esta conferencia. El día de hoy tenemos un tema muy emocionante. Tenemos a una capitana súper interesante que es Carla Janet Umara y por supuesto a Medusin. Vamos con ello. Ay, pero qué bonito me veo en esa cortinilla, ¿eh? Me veo guapísimo, me veo tan guapo ¿Verdad que que ni creo sí, que soy yo, Medusin? ¿eh? Oye, pues estoy muy contento porque hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y además tuve la oportunidad de hacer mi sección desde hace ya algunos días con algunos niños. Y recuerden, niñas y niños, que yo los puedo saludar. Pueden mandar sus saludos por YouTube, pueden mandar sus saludos por Facebook, pueden mandar sus saludos por donde quieran, que aquí vamos a estar súper contentos de estar compartiendo con ustedes. Además es un día muy especial, pero no los voy a spoilerear, eso les toca a ellos decirlo, pero no voy a hacer ese spoiler. Lo cierto es que estoy bien contento de ser tomado en cuenta aquí en el Laboratorio Marino Virtual, porque yo, déjame te cuento, Ivanka, desde que era yo Cuéntame. un medusín muy chiquitito, una medusita pequeñita, siempre vi a las científicas y a los científicos del mar acercarse a observar, mirar de cerca. Obviamente, yo le decía a mis amigas las aguas malas, no los vayan a picar muy duro, nomás tantito, porque pobrecitos, ¿verdad? Todavía de que Te están están muy trabajando en el mar, que agradecidos. los andemos picando, no se vale. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, que comiencen los saludos y muchas gracias, Ivanka, por esta presentación tan bonita que han hecho para mí. Claro que sí, especial para ti. Bueno, entonces en la conferencia de hoy, que va a ser nombrar especies con una cosa de magia, ¿por qué no comenzamos con la tripulación opina? ¡Vamos con la sección! Bienvenidas y bienvenidos a la tripulación Opina. Hoy les tengo unas preguntas muy divertidas. La primera es, ¿a qué crees que se refiere el nombre científico? ¿Nombre científico de un animal o una planta? Y si tú pudieras nombrar a una especie de animal o de planta, ¿qué nombre le pondrías y por qué? ¿Qué nombre le pondrías y por qué? Vamos a ver qué nos dice nuestra tripulación. Los taxónomos son científicos que le otorgan el nombre a los taxones creados por la ciencia, puestas por 2 palabras en latín
o en otras lenguas, y estas se latinizan. Si yo encontrara una especie de mantarraya gigante que tenga rasgos de panda, la llamaría Móbula pandistanae. Hola, el nombre científico sirve para llamar plantas y animales. Se compone en el género, en la especie y en el que se descubre. Si encontrara un delfín en forma de caballo, se llamaría Inias cavallis vani. Creo que significa que un científico se encuentra una nueva especie de animal, lo nombra para que sea único. Si yo descubrí una nueva especie, pez, ella una con picos, muchos picos, le llamaría Apicocin mexicanus. Hola. Voy a ver a la planta y corto un tiburón de vaca. Me llamaría Otuvatimia. Bueno, yo creo que hacen como una especie de nombre con sus características, por cómo se ve y a veces por lo que come. Yo le pondría... le pondría dependiendo de sus características. Pero me gustaría, por ejemplo, una nueva especie de caballito de mar. Caballito de la muerte, por ejemplo, si es un esqueleto. ¡Ay, qué bonitas niñas! ¡Ay, qué bonitas niñas! Muchas gracias, tripulación. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de la nomenclatura, de los nombres científicos. Nomenclatura, sí la puedo decir, ¿eh? Excelente sección, Medusín. La verdad es que ahora sí te luciste tú y los niños. No, los niños son unos lucidazos, son una maravilla, ¿eh? Porque La además verdad de es que que saben sí. un montón de cosas, tienen una imaginación fantástica para aprender otras. Y la verdad es que, te lo voy a decir aquí, nada más que no se vayan a ofender los niños. ¿Qué crees? ¿Qué? Son bien cotorros y bien cotorras. Me encanta hacer esta sección y quiero invitar a todas las niñas y a todos los niños que quieran participar en mi sección a que con sus papis se pongan de acuerdo para que nos manden su teléfono celular y mediante ahí un grupito, de estos grupitos que les encantan en todos lados, uno de estos grupitos, sean parte de la tripulación Opina. Oye, Excelente. me muero de ganas de que me presentes a nuestra capitana del día de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos a una capitana muy especial que justo nos va a platicar sobre cómo es nombrar especies. Ella es Carla Janet Umara y ¿por qué no vamos a su presentación? Hola Carla, qué bueno que estás aquí. Hola Ivanka, hola Medusín. Hola Carla, qué alegría saludarte. Igual. Ya que estás aquí, ¿por qué no vamos a platicarle un poquito a todos más sobre ti? Carla Janet Umara Gil es una estudiante de doctorado en la Universidad de Guadalajara. Ella se dedica a la taxonomía de los invertebrados marinos, particularmente de los ofiuroideos. Estos ofiuros, junto con los tiburones, son sus animales favoritos, que además de ser muy bonitos, son muy incomprendidos. El chocolate es su dulce favorito. Ella piensa que todos los buenos momentos de la vida están acompañados de uno. De niña le gustaba jugar con sus hermanas y primos a los mutantes como en X-Men.
Le gustaba imaginar que ella tenía estas increíbles habilidades y además le gustaba ser Jean Grey o el Profesor X. Su caricatura favorita es Escandalosos, porque estos personajes le recuerdan la relación que tienen ella y sus hermanos. Actualmente le gusta mucho leer, le gusta dibujar y está aprendiendo a bordar. Carla, además de ser una científica, es divulgadora de la ciencia con un proyecto muy bonito que se llama BioFactum. Los invitamos a que la busquen en sus redes sociales. Para ella, esta es una gran oportunidad de compartir lo que ha aprendido haciendo su trabajo, de la manera en la que a ella le hubiera gustado que le platicaran sobre la taxonomía cuando era pequeña, y así inspirar a las niñas y a los niños a ser científicos en el futuro. Y bueno, aquí la tenemos. Ah, me gustaría preguntarles, hoy habíamos platicado, o Melusine nos comentó que era un día muy especial, porque hoy, 11 de febrero, es el día en que se conmemora la participación de las mujeres y las niñas que son pequeñas futuras científicas en todo el mundo de la ciencia. ¿Qué te parece, Melusine? Me encanta. Las niñas, las mujeres son esenciales porque tienen una visión del mundo importantísima para poder hacer de este un mundo todavía más maravilloso. Oigan, a ver. Primero, quiero hacerle una pregunta a nuestra capitana. Capitana, ¿Qué oye, pasó, Medusín? ¿quién es tu científica favorita de toda la historia y de todo el mundo y del universo completo? Pues yo creo que tengo muchas científicas favoritas, pero una de las que se me ocurren en este momento es Rosalind Franklin, que es una científica inglesa, bueno, fue una científica inglesa cuyo estudio se enfocó y ayudó para descubrir el ADN. Entonces todo lo que ella hizo hasta ahora nos sigue pues influyendo. Por eso creo que es de mis favoritas. Oye, vuélveme a decir su nombre para que pueda yo investigar más Sí, acerca de ella, porque el se ADN llama es apasionante. Se llama Rosalind Franklin. Rosalind Franklin. Ujú. No lo voy a olvidar, ¿eh? Voy a googlearla ahorita que termine el laboratorio marino, ¿eh? Oye, Ivanka, Perfecto. Dime, ahora te toca a ti. me Cuéntanos, parece muy ¿quién es tu bien. científica favorita de toda la historia y del universo? La verdad es que, como menciona Carla, está bien difícil escoger, pero yo les quiero platicar sobre Sylvia Earle. Ella es una oceanógrafa muy apasionada, ella es buzo y además es investigadora. Ella fundó un proyecto que se llama Mission Blue o Misión Azul, que se encarga de proteger a todos nuestros queridos océanos de todas las cosas que los aquejan, como el cambio climático o la contaminación. La verdad es que ella es muy impresionante y la verdad me ha inspirado mucho a estudiar el mar y toda la vida que hay en él. Me encanta. ¿Sabes? ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque una científica maravillosa me cachó en la playa cuando yo le estaba ahí mirando así, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y me invitó a ser parte de aquí del laboratorio marino. Así que muchas gracias a las científicas que han hecho cosas maravillosas, entre ellas a la científica que me trajo hasta acá. Me parece excelente. La verdad es que sí. Y pues, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de nuestra fabulosa sección que nos presentó Medusín de la tripulación opina? Me pareció una súper sección, no sabía qué tanto conocían los niños sobre los nombres científicos. Me parece que ahorita pues les voy a poder complementar un poco de lo que opinaron, pero también los nombres que propusieron me parecieron muy, muy buenos. De verdad que sí, me sorprende lo listos que son, ¿verdad, Medusín? Sí, Las niñas y los niños son lo más de todo el universo y estoy seguro que estas niñas y estos niños, además de que van a aprender mucho en estas conferencias, se van a hacer cada vez más conscientes de la importancia que tiene su hacer a lo largo de la historia y en un momento como este que hace tanta falta que le echen harto ingenio, mucha imaginación y mucha buena onda al cuidado del medio ambiente y a seguir descubriendo cosas maravillosas.
Ciertamente que sí. Y bueno, para seguir descubriendo cosas maravillosas como nuestra conferencia de hoy, ¿qué les parece si vamos a sumergirnos? ¡Vamos! Bueno, ahora les voy a compartir la pantalla y ahí me pueden avisar si se ve por ahí, por favor. Claro que sí. Todo, bueno, ahorita yo ya la tengo aquí en mi pantalla. Listo. Sí, ¿Ya se ve. ya se ve? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Como les mencionaron, hoy les voy a hablar, les voy a presentar esta charla que se titula Nombrar especies es cosa de magia. Espero que les guste y muchas gracias por estar aquí. Todas las especies que han sido descritas en el mundo tienen un nombre científico único, desde los organismos más pequeñitos como las bacterias hasta los más grandes como la ballena azul. Y en nuestro día a día seguramente hemos visto un nombre científico en distintos lugares. Por ejemplo, los podemos encontrar en los letreros dentro de los zoológicos, en los acuarios, en algunos museos, en libros e inclusive hasta en el Yakult que nos llegamos a tomar en el desayuno o en el lunch. Seguramente recuerdan ese nombre de los comerciales, Lactobacillus casei, y ese es un nombre científico. Y antes de comenzar, quisiera contarles un poco sobre cómo surgió la inspiración de esta charla. La idea de esta charla se me ocurrió a partir de leer una frase del personaje Albus Dumbledore de los libros de Harry Potter. Y él menciona que las palabras son, en su no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. Entonces, a partir de ahí, y tomando en cuenta que los nombres científicos al final son palabras, quise demostrar que estos también tenían su propia fuente de magia. Para esto, lo que voy a hacer aquí es comparar entre hechizos y nombres científicos, que a simple vista podría parecer que no se parecen en nada, pero realmente vamos a ver si estos tienen algo en común. Y después de hacer una ardua investigación, descubrí que sí, que tienen varias cosas en común. La primera cosa que comparten tanto los hechizos como los nombres científicos es que se escriben de forma parecida. De este lado les pongo 2 hechizos y de este lado 2 nombres científicos. Estos les resonarán de los libros y de las películas de Harry Potter. Si comparamos ambos tipos de palabras, podemos ver que comparten algunas cualidades. La primera es que están escritas en el abecedario latino, es decir, el abecedario que usualmente utilizamos en español. No van a utilizar caracteres de otros alfabetos como el griego o el coreano, entre otros. Por otro lado, también, si observamos bien, estos están escritos, como nos dijeron los niños en la tripulación Opina, están escritos generalmente en latín, aunque también pueden estar en griego o tomar prestadas palabras de otras lenguas. Por ejemplo, aquí tenemos el hechizo Expelliarmus, que es uno de los favoritos de Harry Potter, con el que logró derrotar a Voldemort, y esta palabra proviene de 2 raíces latinas, la palabra expellere, que significa expulsar, y armus, que significa arma. Por otro lado tenemos el hechizo Wingardium Leviosa, que recordarán que es el que nos ayuda a hacer levitar un objeto o hacerlo volar, y este es el que utiliza Ron para derrotar al troll que se mete a Hogwarts. Este hechizo proviene de 3 raíces. La primera raíz es la palabra wing, que significa ala en inglés, ardus, que significa elevado en latín, y levo, que significa levitar o levantar también en latín. Y de este lado les muestro el nombre científico de un ofiuro, que recordarán de otras charlas, los ofiuros son los primos de las estrellas de mar. Este nombre proviene, en particular esta palabra, proviene de 2 raíces griegas. Ophis, que significa serpiente, por esta cualidad que tienen los ofiuros de que sus brazos parecen serpientes. Derma, que significa piel, porque estos tienen una piel muy, muy dura que los caracteriza. Y la palabra enciferum proviene de 2 raíces latinas. Ensis, que significa espada,
y fero, que significa portar o tener, porque esta especie, Ophioderma ensiferum, tiene unas espinas muy afiladas que le recordaron a las personas que la describieron a unas espadas. Y bueno, además, tanto los hechizos como los nombres científicos pueden estar conformados por una o dos palabras. Por ejemplo, aquí Expelliarmus pues es una sola palabra. Wingardium Leviosa son dos. Y de este lado, el nombre científico Ophiodermatide, que es el grupo en donde está la especie Ophioderma ensiferum, pues es una sola palabra. Aquí es importante recalcar que todos los nombres científicos de las categorías taxonómicas, es decir, estas cajitas en donde vamos acomodando a los organismos, que vayan por encima del nivel de especie, es decir, todas estas, van a estar conformados por una sola palabra. Y solamente en el caso de las especies van a tener dos palabras, como aquí. La primera palabra se le conoce como nombre genérico y la segunda palabra como epíteto específico. La segunda característica que comparten tanto los hechizos como los nombres científicos es que son creados por especialistas. La creación de hechizos, de hecho, en la magia se considera una de las tareas más complicadas y estas la llegan a hacer solamente las brujas y los magos más poderosos. Un ejemplo de alguien que logró inventar hechizos es el mago Felix Somerby. Él es el creador de los encantamientos animadores o estimulantes que hacen que te pongas muy feliz. Y esta invención le valió el reconocimiento a Felix Somerby como parte de los cromos coleccionables dentro de las ranas de chocolate. Por otro lado, las personas que se encargan de crear los nombres científicos son las taxónomas y los taxónomos. Y el ejemplo por excelencia de taxónomo es el naturalista sueco Carl von Linné. Él fue el creador del sistema binominal y esto se refiere a lo que ya les expliqué sobre la cualidad que tienen que los nombres científicos están formadas por dos palabras. Es decir, bi significa dos y nominal se refiere a que hay dos palabras. Y además se le considera el padre de la taxonomía, que es esta ciencia que se encarga de clasificar, de describir y de nombrar a las nuevas especies. Por otro lado, pues así como sucede con los hechizos, que es una tarea muy difícil y que necesita de bastante esfuerzo, en el caso de poner un nombre científico también implica bastante esfuerzo y dedicación, porque no nada más es poner un nombre porque sí, sino que implica todo un proceso, desde recolectar a los organismos, posteriormente poder identificarlos y ver si tenemos algo nuevo o no, después poder clasificarlo dentro de los grupos que existen o si no proponer nuevos grupos, después describirlo y finalmente compartir nuestro descubrimiento con la comunidad científica. Si quieren conocer un poco más sobre todo este proceso de la taxonomía, les recomiendo que vayan a ver la plática de la doctora Becky Granja que se llama Descubriendo un mar de especies, aquí también en el Laboratorio Marino Virtual, donde van a poder conocer más a detalle todas estas partes del proceso de descubrir una especie. Por otro lado, también los hechizos y los nombres científicos tienen una historia que contar. Esta en particular es mi característica favorita que comparten, porque a pesar de que son una o dos palabras, nos van a dar más información de la que aparentan. Por ejemplo, los hechizos nos pueden decir para qué sirven únicamente viendo las palabras. En este caso, les puse el conjuro que se utiliza para convocar el encantamiento Patronus, que si recuerdan la película de Harry Potter 3, del prisionero de Azkaban, aquí es donde utilizan el encantamiento Patronus para poder luchar contra los dementores, que son estas criaturas que hacen que todo se vuelva un poco más frío y que el ambiente se vuelva un poco triste. Entonces, el conjuro que se utiliza es Expecto Patronum, y esto significa literalmente espero un guardián. Si recuerdan lo que hace este hechizo, es que cuando lo conjuramos va a surgir un animal que va a ir cambiando dependiendo de la persona que conjure el hechizo. Y este animal nos va a servir como guardián porque nos va a proteger de los dementores. Entonces, en las mismas palabras, nos está diciendo para qué sirve.
Por otro lado, también tenemos como ejemplo el hechizo Veraberto, que significa yo cambio de verdad. Este hechizo para lo que sirve es para transformar animales en una copa. Entonces, también en las mismas palabras que se están utilizando, nos están sirviendo para ver para qué sirve el hechizo. En el caso de los nombres científicos sucede algo muy similar. Nos pueden decir varias cosas, así como nos dicen los hechizos para qué sirven. En este caso, nos puede decir cómo es una especie. Este es un ejemplo. Aquí nos vamos a tener que fijar más en la segunda palabra que les mencioné, que se llama epíteto específico. Esta especie se llama Cenoturbela churro y es un cenocelomorfo, que es un tipo de gusano muy aplanado que vive en el Golfo de California a más o menos 1.600 metros de profundidad. Los investigadores que la descubrieron decidieron ponerle churro porque les recordó a esta masa con la que se hacen los churros. Entonces, si nosotros no hubiéramos visto la especie, pero escuchamos un nombre, podemos imaginar que se parecería a un churro. Algo similar sucede con las babosas marinas que se llaman Doriopsila. Bueno, esta especie en particular se llama Doriopsila albopunctata. Y en este caso, el epíteto específico está formado por dos raíces. Albo, que viene de albus, que significa blanco, y puncta o punctus, que significa punto. Entonces aquí nos está diciendo que la especie tiene puntos blancos, como lo podemos ver aquí en la fotografía. Y esto es igual a lo que sucede en el nombre de este poliqueto o gusano marino, que se llama Eulalia viridis. Viridis en latín significa verde. Entonces igual, si llegamos a escuchar un nombre que tenga esta palabra, viridis, vamos a imaginar que la especie va a ser verde, justo como lo que está pasando aquí. Además, los nombres científicos nos pueden decir en dónde podemos encontrar a las especies que se llaman de esa manera. Por ejemplo, aquí tenemos una planaria que se llama Tizanoson stacahuitensis. Esta planaria o gusano plano, de estos que tienen una gran capacidad de regenerarse, la encontraron en una playa muy bonita que se encuentra en Oaxaca, que se llama Estacahuite, por lo que los investigadores que la descubrieron decidieron llamarle así, Stacahuitensis. Y aquí es importante resaltar que cuando un nombre científico se refiere a una localidad, va a terminar en ensis o en ense. Entonces, aquí por eso estamos viendo Stacahuitensis. Sin embargo, va a haber nombres que también se refieran a lugares que no necesariamente tengan estas terminaciones. Un caso parecido es el del tiburón Gollum zuluensis. Si les suena el nombre de Gollum, es porque quien nombró este género lo nombró con base en un personaje del Señor de los Anillos que se llama Gollum, y decidió ponerle así porque consideraba que estos tiburones tenían hábitos muy parecidos a los de Gollum. Se encontraban en cavernas y también en lugares como muy oscuros. Entonces, por eso les decidió poner así. Y el epíteto específico, zuluensis, hace referencia a la localidad o al área donde encontraron esta especie, que es el mar de Sulu, que se encuentra por Filipinas y Malasia. Y como les mencioné, pues aquí también tenemos a Cirrilabrus wakanda, que aunque no termina en ensis, también hace referencia a una localidad. Seguramente les suena Wakanda porque es el país ficticio de donde viene el superhéroe Black Panther. Aquí los investigadores decidieron ponerle Wakanda porque este pez lo encontraron en la parte este de África, donde se supone que está el país de Wakanda. Por otro lado, las especies también nos pueden decir a quién admiramos o quién es importante para nosotros, en el caso del taxónomo que lo esté describiendo. Aquí les muestro un ejemplo que es Ophioderma hendleri. Es un ofiuro que seguramente les va a sonar de otras presentaciones. Esta especie la nombraron hendleri
en honor a un científico muy importante dentro del estudio de los ofiuros, que se llama Gordon Hendler. Entonces los investigadores decidieron honrarlo poniéndole su nombre y en este caso utilizaron su apellido. Sin embargo, para nombrar una especie no necesitamos ponerle solamente el nombre de científicos o de personas famosas. También les podemos poner los nombres de personas que sean muy importantes para nosotros, como nuestros papás, nuestros hermanos, entre otros. Tal es el caso de este gusano marino, que se llama Phragmatopoma balbine. Esta especie fue nombrada balbine porque la taxónoma que la describió decidió ponerle el nombre de su mamá, que se llama Balbina. Y pues quiero compartir con ustedes que apenas el año pasado, una persona que es muy, muy importante para mí, decidió ponerle mi nombre a un gusano marino también, que es muy pequeñito y dorado. Y en este caso, yo me llamo Carla, pero me dicen Carly, entonces le pusieron Paleonotus carliae. En este caso, las terminaciones también son importantes, porque cuando una palabra termina en "i", va a hacer referencia a que la especie fue dedicada a un hombre según las reglas del latín. Y cuando terminan en "ae", la especie fue dedicada a una mujer. En este caso, la AE se va a pronunciar como E. Entonces va a ser Balbine y Carlie. ¡Guau! Ándale, entonces por eso es que en muchos lugares se siguen estudiando el latín como una lengua que fue bien universal y ahora nos sirve para entender por qué se llaman así muchas especies. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo ves, Ivanka, Está bien cotorro. ¿Tú sabías todo esto? La verdad es que está súper interesante y a ver, nunca se me había ocurrido comparar los nombres tan maravillosos de las especies con hechizos de Harry Potter y de verdad creo que hiciste un excelente ejemplo. Sin duda Gracias. alguna, porque además nos encanta el Harry Potter a todas las niñas y los niños, ¿eh? También nos encantan los X-Men y los de Marvel. Está buenísimo esto, porque está lleno de referencias que nos fascinan. Oye, ¿puedo hacer Exactamente. unos saludines? ¿Mm? ¿Puedo armar unos saludines de una vez? Sí, sí, claro que sí, Medusín. Gracias, Carlita. Vamos, miren. Hay saludos en Facebook para Danae, Vania y Mía, que son de Campeche. Y quiero hacerlo en cumbia. Danae, Vania, Vania. Bueno, y Julio César y su mamá, que es científica. Hola, Alicia. Feliz Día de las Científicas. Y también a Julio César, tu pequeño. Carlos Sebastián de la Ciudad de México. Un saludo al buen Gael, a Gaelito, y gracias por participar. Paula Martínez, del ENP8, que no sé qué sea, pero suena cotorro, ENP8. Y desde YouTube, saludos para Yareni y saludos para Eduardo Pérez. Y otra vez más, saludos en Facebook. Sigan poniendo sus saludos, que a mí me encanta estarlos diciendo por acá. Carmen M y su mamá, Julio César y su mamá, Medusín y su mamá. Ah, no, yo no tengo mamá porque yo me... Bueno, ese es otro tema, ahorita no vamos a hablar de eso. Muy bien. Ivonne Flores, Hugo, Cristian y la mamá de... No, ya no mamás, no. Cel Morita de Tlatlauquitepec. Hasta Tlatlauqui, un abrazo, la tierra de los tlayoyos. O tlacoyos, bueno, depende, porque luego se enojan de esas cosas. Marta de Ciudad de México, Ángel Giovanni Martínez, Cintia de Campeche, y en YouTube a Yareni, a Lu Tortor, y también a Andy, a Eduardo Pérez, a Laura Guevara, a Vania Danae, que le manda saludos a su mamá Cintia, y saludos muy especiales a Leisa, que hoy cumple 7 años. ¡Feliz cumpleaños a Leisa! ¡Feliz cumpleaños a Leisa! Y también Dulce. ¡Ay, Dulce me manda saludos! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que me mandas saludos a mí! Gracias, Dulce, con todo cariño para ti, un gran abrazo y más felicitaciones para Leisa. Y dice Dulce que le encanta la magia y apenas ayer estaba viendo el Harry Potter y la piedra filosofal, que si mal no recuerdo es el episodio 1, que no es el 0, porque ven que luego está el del antes y el de así. Bueno, pero ya no vamos a hablar de todas las... Vamos a seguir hablando de la taxoma, de la taxicoma, de la toxicoma. ¿Cómo se dice?
taxonomía. Eso mero. Gracias, capitana. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con qué nos dicen los nombres científicos. Y estos también nos pueden decir a qué nos recuerda una especie. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de esta estrella de mar que se llama Astrolirus patrici. Y a esta estrella la llamaron así en honor a Patricio Estrella. Los investigadores que la denominaron así lo hicieron porque a esta estrella la encontraron en todas las ocasiones asociada a una esponja de mar. Entonces les recordó a Bob Esponja y a Patricio. Por eso ahora tenemos a Astrolirus patrici. Pero también tenemos el caso de Peinaleopolinoe elvisi. Esta es una especie de gusano marino que se encuentra a grandes profundidades y fue nombrada así en honor al rey del rock and roll, Elvis Presley. Seguramente si han visto Lilo y Stitch, por ahí han escuchado sus canciones y también salen algunas imágenes de Elvis. Aquí los investigadores le pusieron así porque cuando ellos vieron estas estructuras que tiene este gusano sobre el dorso, les recordó mucho a las lentejuelas que utilizaba Elvis en sus trajes. Entonces decidieron ponerle Elvisi. Y pues también les quiero compartir uno de mis nombres favoritos, que es Harriplax severus. Es este cangrejo que está por acá. El género Harriplax fue nombrado así en honor a la persona que recolectó estos cangrejos. Él se llamaba Harry Conley, pero además es un guiño a Harry Potter porque los investigadores que la describieron consideraban que este señor Harry Conley tenía la habilidad de encontrar cosas muy interesantes como si fuera arte de magia, como todo lo relacionado con Harry Potter. Y en el caso del epíteto específico, que es severus, esta palabra es una palabra en latín que significa duro o complicado y hace alusión al proceso tan difícil que fue de recolectar a estos organismos. Pero también es otro guiño a Harry Potter, en específico al personaje de Severus Snape, que fue el profesor de pociones de Harry y que guardó uno de los más grandes secretos dentro de la saga. Esto les recordó a los investigadores que la describieron a la especie, porque esta especie tardó en describirse 20 años, estuvo guardada y se mantuvo en secreto durante 20 años dentro de las colecciones. Y la última característica que comparten tanto los nombres científicos como los hechizos es que cumplen funciones muy importantes. En el caso de los hechizos, quizás nos pueda ser un poco más obvio porque su función es hacer magia. Podemos tener una varita, pero si no decimos correctamente las palabras, si no las decimos o no las pensamos, no vamos a poder hacer magia. Y en el caso de los nombres científicos, nos ayudan a distintas cosas. La primera cosa a la que nos ayudan es a que haya un reconocimiento universal de las especies, es decir, a que en todo el mundo se sepa que te refieres a una especie en particular. Aquí les puse un ejemplo de uno de mis animales favoritos, que es el tiburón blanco, y por ejemplo aquí en México lo conocemos así, como tiburón blanco, pero en otros países lo conocen de distintas maneras. Entonces esto hace difícil que al comunicarnos quizás pueda propiciar que nos confundamos. Para evitar esto, para evitar que cada quien utilice el nombre común con el que conocemos al tiburón blanco, lo que hacemos es utilizar su nombre científico. Entonces, si utilizamos Carcharodon carcharias, todos vamos a saber que se refieren al tiburón blanco. Esto es particularmente importante en las especies que tienen alguna función biomédica o que nos sirven para comer, para que todos sepamos que estamos refiriéndonos a una especie en particular. Y pues muy relacionado con el reconocimiento universal es que los nombres científicos facilitan la comunicación por esta cuestión de que en distintas regiones los nombres comunes pueden ser diferentes, entonces al tener un solo nombre, pues todo se facilita. Y por último, los nombres científicos nos ayudan a visibilizar y también a conservar a las especies, porque como saben, no podemos cuidar algo que no sabemos que existe.
Entonces, el primer paso para poder conservarlos es descubrirlos, nombrarlos. Una vez ahí ya lo estamos visibilizando, sabemos que existe y posteriormente podemos crear estrategias para poder cuidar a todos estos organismos que encontremos. Y considerando estas 3 características, pues yo creo que también los nombres científicos hacen su propia magia. Entonces, pues en resumen, ahorita al comparar entre hechizos y nombres científicos, vimos que a pesar de que parecen muy diferentes, realmente comparten varias características. Por ejemplo, la forma en que se escriben, utilizando el alfabeto latino, utilizando lenguas como el latín, el griego o incluso otras. También son creados ambos por especialistas. Nos cuentan historias a pesar de ser 1 o 2 palabras y además tienen funciones muy, muy importantes. Y pues finalmente quisiera dejarlos con una reflexión. Hasta el día de hoy no sabemos cuántas especies hay en la Tierra. Se han hecho algunas estimaciones y se piensa que puede haber entre 3 y 10 millones de especies dependiendo el tipo de cálculos que se haga y los organismos con los que se estén haciendo estas estimaciones. Lo que sí se sabe es que en la actualidad conocemos menos de la mitad de todo lo que hay en la Tierra, es decir, incluyendo bacterias, hongos, animales, plantas, de todo conocemos muy, muy poquito. Y esto es muy importante porque además todos estos se encuentran bajo una presión muy grande debido a nuestras actividades principalmente. Entonces corren el riesgo de desaparecer sin ser descubiertas. Entonces, tomando en cuenta esto, pues creo que es muy importante saber que queda muchísimo por descubrir, millones de nombres por poner y mucha magia por hacer. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer en particular a CICESE, a Mares Mexicanos, al Laboratorio de Arrecifes y Biodiversidad y al Laboratorio Marino Virtual por haberme permitido presentar aquí esta ponencia. Y si les interesaron o si les interesa saber un poco más sobre los nombres científicos, los invito a que chequen nuestra página de divulgación que se llama Biofactum, tanto en Facebook como en Instagram, en donde compartimos muchos datos sobre nombres científicos. Y pues eso sería todo. Súper, muchísimas gracias. ¿Qué te pareció, Medusín? Ay, me dejó sumamente asombrado, porque primero que todo, me parece que es muy, pero muy importante el sentir y el saber la magia que tienen los nombres, porque sí, lo que nombran, lo hacen único y extraordinario, pero que no se nos vaya nuestra capitana, porque todavía tenemos una sección muy, pero muy importante. Claro que sí. Y es la sección de la tripulación pregunta. ¿Por qué no comenzamos con ello? ¡Vamos ya! Capitana, capitana, capitana. ¿Qué pasó? Capitana, nos están diciendo, me informan que María quiere saber cuál es tu nombre de especie favorito. Pues como les mencioné, bueno, tengo varios, pero uno de mis favoritos es este que les mencioné, Harriplax severus, que es de un cangrejo. En la presentación les puse solamente nombres de organismos marinos, pero también, por ejemplo, yo soy muy fan de Harry Potter, como pudieron notarlo claramente en la presentación. Hay una especie de avispa que se llama Ampulex dementor. Y esta especie la nombraron así porque es de las que parasitan otros insectos y lo que hacen es que las vuelven como zombies y es un poco lo que hacen los dementores al dar este beso del dementor. Entonces creo que también me parece un nombre muy curioso. Ay, además lleno de referencias y hasta suena como medio zombie. Ay, ay. Capitana, ahora es el niño Andrés, desde Guadalajara, quien pregunta, ¿desde cuándo se comenzó a usar esta manera de nombrar a las especies?
Y antes de que se hiciera así, ¿cómo le hacían? Va. Esta es una pregunta muy, muy interesante. Desde hace muchísimo tiempo, los humanos siempre hemos utilizado una forma de nombrar a las especies. Y como les mencioné, el creador de este sistema que utilizamos hasta el día de hoy es Carl von Linné. A partir de que él pues propuso este sistema fue que se utilizan estos dos nombres científicos, bueno, estas dos palabras que forman el nombre científico, pero antes ya habían nombres científicos, solamente que eran muy, muy largos, o sea, podían llegar a ser de entre 10 y 15 palabras. Entonces, para escribirlos, pues era bastante complicado. Lo que Como hizo muchas Linneo, abuelitas. sí, lo que hizo Linneo fue como reducirlo y entonces ya como que se popularizó y todos empezaron a utilizarlo así y ahora hasta nuestros días. Sí, pasa igual con muchas abuelitas que se llamaban Susana del Ángel de María, de Dios en la mañana, del lucero hermoso, pero le decimos Pía. Justo así. Sí, yo sé que muchas abuelitas humanas les pasa. Oye, y nos preguntan por aquí, ¿tú has encontrado nuevas especies? Pues sí he encontrado por ahí algunas nuevas especies. Todavía estoy en el proceso de describirlas y de ponerles el nombre, pero sí, pues a eso es a lo que yo me dedico, a encontrar nuevas especies. Oye, ¿y cómo haces para llamarle a las especies si no tienes su número de teléfono? Pues es que no se puede llamar por teléfono. Yo dije, bueno, pues encontró una especie y le va a llamar, pues que le llame a su celular, pero si no tiene especie, perdón, no tiene celular. Ya me hice bolas. Hay unos saluditos. Arturo y Abril Carmona de Compostela, Nayarit. Cel Morita y Viri pide saludos a su mamá, Cintia de Campeche. Saludos para la mamá de Viri. Y a Mimi Álvarez, y a Lisette de Oaxaca, y a Cori de Querétaro, y a Viri, y a Mari Carmen, y a María Belén, y a José Cosme Aguilar. Y saludos a Marcelo. Por aquí nos preguntan. A ver, ya viene la pregunta, capitana? Para oreja, para oreja. Sí, Cuando una especie es Oye, en serio, ¿y entonces no les llamas por teléfono? no, Les llamas por latín, pero el latín no es un sí, teléfono. El latín es no. como una latita, ¿no? Mm, algo así. Yo lo entendí muy bien, yo lo entendí muy bien. Cuando una especie es descubierta y es nombrada, ¿ya no se puede volver a nombrar? Pues esa también es una pregunta interesante. En realidad una especie, lo ideal es que solamente tenga un nombre, pero a veces sucede que las pudimos llegar a confundir o pudimos utilizar un nombre que antes ya había sido utilizado en otra especie, entonces le tenemos que cambiar ese nombre para que sea único y no haya confusiones entre las especies que tengan un nombre muy similar. Así me pasa, porque luego fíjate que yo le llamo a mi tío y ya no es mi tío, porque ya su número ya caducó y lo tiene otra persona. Porque Pues yo sí, también le algo llamo. similar sucede. Sí, pero por teléfono. Bueno, ¿cuál fue el nombre científico de la especie más reciente? Nos preguntan por aquí. J. A. Carmen M. Belén. Está bien. ¿Cuál fue el nombre científico de la especie más reciente? Pues no sé, porque diario se describen diferentes especies, entonces probablemente ahorita estén saliendo más nombres, entonces no estoy tan actualizada. De los nombres que les puse, la mayoría son de especies que fueron descritas entre 2020 y 2021, entonces realmente también son especies que fueron descubiertas hace muy poquito tiempo. Oye, ¿y cuál es la universidad de la taxonomía, así, la mera metatera, así? ¿A dónde están todos los archivos de los taxonomólogos? Y así para poder ver dónde estoy. Pues no sé, todo lo que yo aprendí o mis bases fueron en la Universidad del Mar, así que les recomiendo que vayan para allá, Oye, se me hace que voy a ir por unos taquitos ahí con mis compadres de la Universidad del Mar. ¿En qué campus estabas? Cuéntame. en Puerto Ángel.
Ay, allá hacen unos tacos de pescado bien sabrosos. Sí, y además está muy bonito todas las playas. Sí, es muy lindo. Oye, y tenemos más preguntas. Dice Danae de Campeche. Pregunta, ¿cuánto tiempo se lleva nombrar a una especie? Pues puede variar mucho, depende de muchas cosas. En sí el proceso de nombrarlo, o sea, si nada más se refieren a ponerle nombre, pues ahí depende del taxónomo, qué tanto se quiera extender en la búsqueda del nombre. Y ya para poder decir que nuestra especie se llama así, es necesario compartirlo en una publicación científica. Entonces, pues estas publicaciones también llevan su tiempo porque es necesario que las revisen otras personas para que corroboren que todo está bien. Y entonces, pues pueden durar, no sé, pueden entre 5 meses, un año. Ya si tardas mucho, pues puede llegar a pasar más tiempo, pero en general, pues va así para que se publique tu artículo y ya se sepa que tienes una nueva especie. Ándale, me gusta mucho. Y es mucho tiempo, puede ser mucho tiempo, puede ser poco tiempo, depende como de muchos factores y Sí. elementos. Paula Chino Ujú. nos pregunta, ¿cuál es la especie con el nombre más largo? Y le hago así de... "Oh". Ahí sí les fallo, porque no sé qué especie tiene el nombre más largo. Sería interesante buscarlo. O sea, una especie de abuelita, como dije hace rato, ¿no? Se llamaba Tal vez, Guadalupe, el sí. ángel de Dios, de María, de Raquel y Lupita, y le dicen Pía. Oye, pues la taxi yo pensé que se trataba de taxis la plática, ¿tú crees? Pero ya vi que no. La taxo, ya me va a salir, ¿eh? La Sí, taxonomía. Así, ¿verdad? So, exacto. Sí, así Medusín. Voy aprendiendo. Y entonces le llamamos a las especies por su nombre científico, no por su número de celular. Exacto. Oye, por aquí Alina, que tiene 9 años y es de Zacatecas, pregunta, ¿cuál es el nombre científico del calamar vampiro? A ver, googlealo, para que la Sí lo tengo que googlear porque la verdad es que no me lo sé. Ándale, el Mm, calamar vampiro, ese me da miedo porque es como el cuate este que va a salir en el Spider-Man ahora, ¿cómo se llama? El Moebius, no, Venom. Ah, no. no, el Venom ya El salió, nombre científico es Vampiroteutis infernalis. De hecho, es un nombre científico ¡Ah! medio largo. Deja tú lo largo, me da harto miedo, Sí. vampiro técnicos infernales. Ay, 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 ay. Oh, es que ahí acaba el largo de hace rato, ¿te acuerdas? Que dijimos largo, así. Sí, Oh, era tan sí. largo, hasta aquí llegó, ¿tú crees? apenas va Ándale, acabando. Teutis infernalis, ¿eh? ¿Qué tal? Por aquí nos sopló Becky. Saludos, doctora Becky. A ella Oye, yo la y veía, andaba ahí de busa. sí, ¿verdad? Y Una pregunta para nuestra capitana, que también creo que sería muy interesante. Tú que te has dedicado a nombrar a las especies, ¿cuál es la magia que has encontrado en todo ello? Bueno, pues algunas de las cosas que creo que son parte de la magia son las que ya les mostré en la presentación, pero creo que el poder ponerle un nombre a un organismo, el saber que solamente tú lo estás viendo y sabes que es nuevo en ese momento, creo que es algo mágico. Entonces, eso es lo que considero que es magia para en el proceso de nombrar a las especies. por Qué aquí nos preguntan interesante. una cosa bien interesante, Carla. Capitana, dígame, capitana, por favor, ¿qué se siente que le dediquen a uno el nombre de una especie que se va a quedar forever and ever ahí? Se siente muy, muy bonito. La verdad es un regalo que es medio inesperado. Creo que uno no espera que le regalen algo que va a estar, como dices, ahí para siempre. Ujú. Entonces sí, es muy lindo tener una especie nombrada en tu honor. Oye, ¿y cómo te lo dijeron así? ¿Te mandaron la carta? ¿Fue captura de pantalla? ¿Te llamaron al celular? ¿Cómo fue?
Cuéntanos, cuéntanos. Queremos saber. Lo tuve que buscar, bueno, cuando salió el artículo, me mandaron el artículo y en todos los artículos, en la sección que tú describes a la especie, la parte de etimología es donde explicas por qué llamaste así a las especies. Entonces yo tuve que buscar ahí Paleonotus carlie y ver lo que decía en la etimología y ahí decía que era para mí. ¡Ay, qué Ay. emoción! José Cosme nos pregunta para que te preguntemos. ¿Cuál es la diferencia entre clasificar e identificar? Ok. Pues clasificar es como, digamos, ordenar, poner en cierta categoría a el organismo. Por ejemplo, bueno, lo que les mencionaba de las ofiodermas, ¿no? Le estamos clasificando dentro del género Ophioderma. Y para identificarlos, pues necesitamos ver como sus características y ya podemos decir, ah, bueno, esta especie es Ophioderma enciferum, Ophioderma gendleri, pero no, bueno, como que ahí ya me revolví, pero pues es algo así, como clasificar es ponerlo en cajitas, digamos, en los grupos diferentes y pues identificarlo ya es como ponerle el nombre, saber qué es. Ándale, clasificarlo es decir, por ahí anda. Y ya, lo otro es decirle, aquí está, y es este. Sí, es ajá, justo. Ándale, por aquí nos preguntan, también José Cosme Aguilar Bazán, que hace preguntas muy interesantes, dice, los nombres científicos a veces tienen una segunda palabra que tiene una SP. ¿Qué significa Ajá. SP? Digo, S de letra y P de letra. Sí, pues ahí a veces vamos a encontrar el nombre, bueno, cuando encontramos un nombre junto a SP es que no está bien determinada la especie, o sea, llegamos al nivel de género, que es el grupo más grande, pero no sabemos con certeza qué especie es. Puede ser porque nos faltó ver alguna otra característica, utilizar otras herramientas, o porque quizás es algo nuevo y aún no tiene nombre. Entonces, cuando veamos SP se refiere a eso. Y cuando vemos SPP es como el plural, como de especies. Entonces, pues se refiere a eso cuando lo ven así en los distintos artículos o en algunos lugares. O sea que cuando dice SP, dice, es como que sí, pero todavía nos falta investigarle. Y si dice Exacto. SPP, nos falta investigarle a un montón de especímenes. Sí. Ándale, yo aquí te traduzco. Dice Cel Morita Bau, ¿en dónde podemos encontrar más información con base en la taxonomía? Ya que lo explicó muy bien y sería interesante irnos a investigar más. Pues yo les recomiendo algunos libros. Por ejemplo, hay un libro que de hecho es de divulgación, que tiene muchos nombres por si quieren saber un poco más de estas historias y también tiene una breve introducción sobre la taxonomía. Este se llama El curioso caso de la especie sin nombre, entonces por ahí si lo quieren buscar. Y por ejemplo también hay algunos libros, uno que me gusta mucho, que es de una autora que se llama Judith Winston, que es como una guía práctica para nombrar especies. Entonces tú puedes ser taxónomo o puedes ser ecólogo o te puede solamente interesar nombrar especies y ese libro hace como un resumen de todo lo que necesitas saber o bueno, a grandes rasgos para poder nombrar una especie. Creo que también es muy útil. Oye, capitana, nos pregunta Carmen, ¿cuántas especies has descubierto hasta ahora? Bien poquitas. Les digo que apenas voy comenzando, entonces como preámbulo, les diré que al menos tengo ahí como 2, pero pues ya ojalá que sean más en el futuro. Todavía me falta mucho tiempo que trabajar, así que ahí Oye, veremos pues qué. cuando quieras, vamos a Puerto Ángel y te presento unos compas Sí, que los conozco nomás de lejitos. O sea, sí los conozco, pero no los conozco muy bien.
Entonces tú me puedes ayudar, yo te los presento y así tú les pones nombre, los bautizas y entonces me invitas y somos compadres. ¿Cómo la ves? Va, me parece súper bien. Así vamos a hacer la comadre Capitana Carla y el Medusino. De hecho, ya me puse un nombre, no sé si se ve aquí. Me puse Medusinus cotorronicus. Porque Excelente el son nombre, Medusín. Medusinus cotorronicus. Así me puse yo solito. Me parece muy bien. Muy bien. Pues bueno, déjame dar más saludunicus y ubinicus en el ubinticus. Javier Malmerca de Cuba, hola Javier, ¿cómo estás? Siempre está por aquí, ¿eh? Y me encanta que esté por aquí. Gracias Javier. Saludos a Carlita de parte de su abuelita Aida. Oye, Gracias. Carlita, la abuelita Aida es de esas abuelitas que se llaman Guadalupe, Aida del Socorro, o nomás es Aida. No, ella tiene 2 nombres. Así que es ¡Ah! como un nombre científico, sí. ¡Ah! Saludos Aida, y disculpa que te estoy cotorreando. Bueno, pues resulta que también tus tíos Sandra y Jesús o Jeú te mandan muchos saludos. Gracias. Irlanda y su hermana Ana Shelley, y Maritere Álvarez García, y a Nancy Saranie Martínez, y a Maritere Álvarez García. Y tenemos un aviso muy importante. Pero como yo soy el cotorro, y yo soy el Medusinus cotorronicus, a mí no me toca la parte seriesónica, ni por el estilo. Así que le voy a dejar la palabra a mi querida Iván Canae, que aunque se pronuncia Ivankae, porque es niña. Gracias, Medicine. Bueno, para que se acuerden que ya está disponible aquí en el chat el formulario que tienen que llenar para que se cuente su participación para las constancias. Entonces, no se les olvide, es bien importante, ahí donde ven los links en colores azulitos, tienen que darle clic y registrarse. Continuamos, Medicine. No sé si hay más comentarios o más preguntas. Me parece Más que bien, ya no. Uh-huh. Más bien como la caricatura de hace muchos años. Lástima que terminó la charla de hoy. Y pronto volveremos con más charlas divertidas. Carla, capitana maravillosa, muchas gracias por compartirnos la taxo. ¡Se me traba la lengua! La taxo. Tengo que decirlo despacito, pero sí me sale. Pero lo tengo que decir despacito. La taxonomía de las especies. Perfecto, Medusín. Sí, muy bien. Antes de que se nos vaya nuestra capitana, hay una pregunta súper especial que también está súper interesante que nos hace Javier, de 6 años, de Cuba, y él nos pregunta, ¿cómo uno puede encontrar especies nuevas? Díganos, capitana. Pues es que ahí depende de los, bueno, ahora sí que depende de la especie, depende de los grupos que nosotros estemos interesados. Por ejemplo, dentro de los invertebrados marinos hay muchísimas especies por describir, entonces podemos buscar e incluso en la arena o así, probablemente encontremos nuevas especies. Entonces depende de lo que tú quieras encontrar, del grupo que te guste. Ahí tendrás que ver como los lugares a donde podrás ir para poder encontrar especies nuevas, pero aquí en México hay todavía muchas especies por describirse y por ponerles nombre. Qué bonita oportunidad. Así que ya sabe, mis futuras científicas y futuros científicos, tenemos mucho trabajo por hacer. Pero como nos dijo Medusín, ya se nos está acabando el tiempo. Nos dio mucho gusto tenerte aquí, Carly. A Medusín, a mí nos gustaría escuchar si tienes algo más que decirle a nuestro público, algunas palabras finales. Pues solamente quisiera agradecerles, me gustó mucho también poder compartirles 2 cosas que me encantan, que son Harry Potter y también la parte de nombrar especies. Y quisiera que, bueno, ojalá en algún futuro algunas de las personas que nos estén viendo pues se animen a estudiar un poco de la taxonomía y ojalá que en unos años puedan nombrar a sus propias especies. Muchas gracias. Oye, y recuérdanos por favor tus redes sociales, porque seguramente Sí. muchas niñas y muchos niños van a querer tener más información y ver todas tus actualizaciones y lo que posteas.
Sí, pues está la página de divulgación científica, se llama Biofactum, es con B-I-O y Factum, Biofactum en Instagram y en Facebook. Y yo quiero, a nombre de todas las especies marinas de los mares, darle las gracias a las niñas, las jóvenes y las mujeres científicas de todo el planeta. Darle las gracias porque su aporte es extraordinario. Ya sabemos que durante muchos años los humanos fueron bien cabezas duras y bien loquillos y bien tontones y bien cerradotes. Pero ahora es un momento de cambiar todo eso. Es momento de que niñas, jóvenes y mujeres sean grandes científicas, así como ustedes, nuestra capitana Carla, como Ivanka y todo el maravilloso equipo de Laboratorio Marino. Gracias, chicas. Y bueno, sigamos conmemorándolas el día de hoy. Gracias, Medusín. Muchísimas gracias, Medusin. Bueno, me parece que ya lo pusieron, pero antes de irnos, para que, no sé si podrían volverlo a poner aquí en pantalla, para que vean nuestras siguientes conferencias que van a ir durante las siguientes semanas, que igual van a ser muy interesantes. Esta fue la del día 11 de febrero, pero el 25 de febrero vamos a tener la conferencia Océanos del Pasado, su historia y nuestro futuro. Entonces, estén al pendiente, síguenos en redes sociales para que reciban las notificaciones de estas increíbles conferencias. Le voy a preguntar a mi abuelito que me cuente cómo era el océano del pasado para venirles a contar también. Sí, la información nos será muy valiosa a todos los científicos. Pues muchas gracias, Carly. Ajá. Y recuerden que tienen que ponerse en contacto con nosotros si quieren saber más y participar en mi sección. Yo ya casi me voy, ¿eh? Muchas gracias, capitana. Muchas gracias, Ivanka. Gracias, sí, Medusín. Sí. Gracias, Ivanka. Igual a ustedes, fue un placer tenerlos aquí y platicar con todos ustedes. Entonces, nos seríamos y nos veremos hasta la próxima. Gracias a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la tripulación Opina. Hoy les tengo unas preguntas muy divertidas. La primera es, ¿a qué crees que se refiere el nombre científico? ¿Nombre científico de un animal o una planta? Y si tú pudieras nombrar a una especie de animal o de planta, ¿qué nombre le pondrías y por qué? ¿Qué nombre le pondrías y por qué? Vamos a ver qué nos dice nuestra tripulación. Los taxónomos son científicos que le otorgan el nombre a los taxones creados por la ciencia, puestas por dos palabras en latín o en otras lenguas, y estas se latinizan. Si yo encontrara una especie de mantarraya gigante que tenga rasgos de panda, la llamaría Móbula pandistanae. Hola, el nombre científico sirve para llamar plantas y animales. Se compone en el género, en la especie y en el que se descubre. Si encontrara un delfín en forma de caballo, se llamaría Inias cavallis vani. Creo que significa que un científico se encuentra una nueva especie de animal, lo nombra para que sea único. Si yo descubrí una nueva especie, era una con picos, muchos picos, se llamaría Apicocin mexicanus. Hola. Voy a darle a
la planta y corta un tiburón de vaca. Me llamaría Otuvaquimia. Bueno, yo creo que hacen como una especie de nombre con sus características, por cómo se ve y a veces por lo que come. Yo le pondría... Bueno, le pondría dependiendo de sus características. Pero me gustaría, por ejemplo, una nueva especie de caballito de mar. Caballito de la muerte, por ejemplo, si es un esqueleto. ¡Ay, qué bonitas niñas! ¡Ay, qué bonitas niñas! Muchas gracias, tripulación. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de la nomenclatura, de los nombres científicos. Nomenclatura, sí la puedo decir, ¿eh?